El pan de este día. Jeremías 51:1. Así ha dicho Jehová: He aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí, viento que desbarata. Este estudio examina minuciosamente cómo el decreto de Dios opera en la historia antigua y en un patrón profético transhistórico que ilumina la geopolítica contemporánea y el auge de las superpotencias. El viento destructor y la soberanía divina. El texto arranca analizando el carácter del decreto divino, que no es una advertencia condicional, sino una sentencia ejecutiva. Dios anuncia que levantará un viento destructor, ruaj, contra Babilonia. Teológicamente, este mismo término es el aliento que creó el mundo, pero que ahora se erige como un agente de disciplina. Esto demuestra que no existe dualismo en Dios. El mismo Ser Supremo que sopla vida, sopla juicio, operando desde su propósito eterno. Babilonia enfrenta este juicio por oprimir a Israel, levantándose contra el mismo Dios y por profanar su santo templo en Jerusalén. Para ejecutar esta sentencia, Dios utiliza ventiladores, una metáfora agrícola que representa cómo el viento separa el trigo de la paja, apuntando a una limpieza absoluta. Esta destrucción total se cumplió históricamente con Ciro el Medo-Persa en el 539 a.C., pero proféticamente apunta al juicio cósmico definitivo de Apocalipsis. El fundamento de este decreto radica en la fidelidad del pacto divino. Aunque Israel pecó, Dios nunca los abandonó. Esta certeza es irrevocable, ya que el único Dios verdadero sella su promesa jurando por sí mismo. El pastor enfatiza desde la teología de la simplicidad que el Dios que usa a Babilonia como vara es el mismo que la destruye por justicia y restaura a su pueblo por misericordia, fluyendo de un solo ser divino sin partes. El espíritu de Babilonia, el instrumento que se extralimita. El estudio trasciende la historia para identificar a Babilonia como un espíritu recurrente. Utilizando a Asiria y a Nabucodonosor, se establece un principio inquebrantable. Dios dota de poder a imperios para actuar como instrumentos de disciplina, pero el hacha no puede jactarse contra el leñador. Cuando una potencia se envanece y convierte la disciplina en depredación, atrae sobre sí misma la destrucción. Las marcas espirituales de este espíritu babilónico inician con una soberbia fundacional que busca usurpar el lugar del trono. A esto le sigue una confusión religiosa y cultural, confianza idólatra en el poder militar y, de manera alarmante, el extractivismo como devoración. Babilonia actúa como un monstruo que devora los recursos de las naciones para luego abandonarlas vacías. En la geopolítica contemporánea. En este audaz discernimiento profético, conectamos este patrón con las superpotencias actuales, enfocándose en Estados Unidos. Se reconoce que, providencialmente, esta nación fue habilitada como instrumento divino en el siglo XX para defender la libertad religiosa, financiar misiones y apoyar a Israel. Sin embargo, si una potencia jamás se conforma con el papel que Dios otorga y se extralimita. Aquí, advierte rigurosamente el cruzado del umbral de la extralimitación. El destino manifiesto ha mutado en una hegemonía donde la nación se erige como el árbitro moral del mundo. El extractivismo imperial descrito en Jeremías se evidencia drásticamente en América Latina. Naciones inmensamente ricas como Venezuela, Bolivia, Colombia y países centroamericanos han sido devoradas y vaciadas, dejándolas con economías dependientes. Además, las intervenciones militares en Irak, Libia y en Latinoamérica han sembrado destrucción masiva. Como consecuencia, las señales de decadencia y juicio divino ya son inocultables. Divisiones internas, deuda insostenible, pérdida de autoridad moral y el desafío de nuevos bloques como los BRICS. El pastor Josué concluye que, para el pueblo de Dios ante esta realidad, debe tener directrices urgentes. La Iglesia debe vivir con discernimiento profético y no depositar jamás su esperanza en imperios terrenales.
Se exhorta a los creyentes a salir espiritualmente de Babilonia, rehusándose a adoptar su consumismo, su materialismo o sus nacionalismos disfrazados de piedad o en defensa de principios que son axiomas divinos. A pesar de reconocer el inminente juicio, se debe orar incesantemente por la paz de las naciones y la salvación de las almas. Finalmente, la reflexión invita a descansar en la certeza de que todo imperio que se levanta contra los propósitos de Dios tiene fecha de caducidad, pues el Señor gobierna soberanamente sobre la historia humana. La palabra profética se cumplirá inexorablemente por encima de cualquier estructura de poder temporal. Amén. Amén.